Vamos a resolver un ejercicio con la configuración de estrella triángulo. El ejercicio es el siguiente. Primero tenemos que mirar el circuito y ver dónde hay o una configuración en estrella o en triángulo. Por ejemplo, en este nodo vemos acá que tenemos 3 resistencias en configuración estrella. Bien, acá lo tenemos de nuevo el circuito. Acá tenemos la configuración estrella y la vamos a transformar a triángulo. ¿Por qué? Porque si la dejamos como está es muy difícil para resolver. Entonces, pasándolo de estrella a triángulo, es posible que el circuito sea más fácil de resolver. Bien, encerramos las 3 resistencias que están en estrella con un triángulo. Las vamos a llamar ZA, ZB y ZC. Utilizamos la fórmula para pasar de estrella a triángulo. Por ejemplo, ZA, ¿a qué va a ser igual? A la suma de la multiplicación de las resistencias de a pares. ¿Sí? Por ejemplo, R5 con R6 más R6 con R7, multiplicando, ¿no? Más R5 por R7. Dividido la resistencia que no está conectada a ZA, que en este caso, como vemos, es R7. ¿Sí? Hacemos lo mismo con ZB. ZB, el numerador va a ser igual que en ZA, ¿sí? Porque es la multiplicación de a pares. Y en el denominador va a estar la resistencia que se opone, o sea, la resistencia que no está conectada con ZB, que es R5. Igualmente con ZC, multiplicamos en el numerador de a pares, y en el denominador va a estar la resistencia 6, que es la que no está conectada con ZC. Bien, ya tenemos las 3 resistencias, ahora dibujamos el circuito nuevamente, ya la configuración estrella desaparece y nos queda la configuración triángulo. Mirándolo detenidamente, tenemos que ZA con R4 son 2 resistencias que están en paralelo. Fíjense que este nodo y este se pueden anular porque acá en este es un cable, no hay nada. O sea, este punto es igual a este. O sea que acá tenemos resistencias en paralelo. La corriente que circula por R4 no es la misma que va a circular por ZA, por eso están en paralelo. Lo mismo pasaría con R8 y ZC, que también están en paralelo. Ven que están entre 2 nodos. Entonces vamos a resolver eso. Vemos acá en este circuito, es el mismo que de la otra diapositiva. Bien. Acá está resuelto el paralelo. RA4 sería la suma de estas dos resistencias que están en paralelo, 58,11 ohms. Lo mismo con R8C, que están en paralelo, también 34,15. Nos quedaría el circuito entonces de esta manera, ¿sí? RA4 y RC8 son las que resolvimos recién, que ahora entre ellas quedan en serie, porque circula la misma corriente por las dos. Y a su vez están en paralelo con ZB. Entonces resolvemos serie primero, acá arriba está resuelto, 92,26 nos dio ohm, y luego hacemos el paralelo, ¿sí? Con ZB. Está hecho acá abajo, 65,17 ohms. Bien. Tenemos este circuito, una resistencia sola nos quedó en esta rama, que es RAB4C8, ¿no? La equivalente de todas estas resistencias. En esta rama vemos que R2 y R3 están en serie, entonces resolvemos serie. Nos dio 70 ohms. Luego tenemos el circuito, lo vamos reduciendo el circuito. Quedan en paralelo R23 con RAB4C8. ¿Sí? Resolvemos el paralelo, 33,74. Y nos quedaría una resistencia que está en serie con R1. Resolvemos la serie y obtenemos la resistencia equivalente del circuito. ¿Sí? Queda reducido a una sola, con la fuente, la FEM E3.
ya podríamos calcular entonces la intensidad de corriente que va a salir de esa fuente, que es E3 sobre R equivalente, que es la ley de Ohm. Reemplazando, E3 es 9 volts por 44,74 ohms, que es la resistencia equivalente, y nos da 0,201 amper la intensidad de corriente. También nos pedían que averigüemos la tensión en AB, o sea, entre el punto A y B la tensión. Entonces, lo que hacemos es ver en qué circuito de los que reducimos podemos trabajar, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, acá, si recorremos esta malla, ¿sí? Si la recorremos y vamos haciendo una sumatoria de energías, es decir, de voltajes, ¿sí? Usando la ley de Kirchhoff, sabemos que la sumatoria de las fuentes, ¿sí? Y las caídas de tensión tiene que dar 0. Esa es la ley de Kirchhoff. Entonces, yo lo voy a recorrer en forma horaria, ¿no? Se puede recorrer horaria o antihoraria. Bueno, empiezo por la fuente. La fuente va de menos a más. Quiere decir que aumenta, es 9 volts. ¿Ven? Esta lámina es más chica que la última, por eso es de menos a más. Bien, 9 volts. Acá hay una caída de tensión, entonces menos la I que circula por acá, que la habíamos llamado I, por R1, o sea, 0,201 amper por 10 ohm. Sigo recorriendo y ahora me encuentro con I2. Entonces, en este nodo I se dividió en I2 y en I3. Bueno, entonces siguiendo, recorriendo esa malla, tengo otra caída acá, I2 circula en el mismo sentido que yo estoy haciendo la ley de Kirchhoff, así que nos quedaría menos I2 por R23, que es de 70 ohms. I2 es la incógnita, y llego a la fuente, o sea, igual a 0, ¿sí? De nuevo, entonces sería 9 volts menos la caída de tensión en la resistencia 1 menos la caída de tensión en la resistencia 2,3. Y eso es igual a 0 y tengo una ecuación y puedo despejar la intensidad 2, que nos da 0,099 amperes. ¿Cuál es la tensión entre A y B? Bueno, sería I2 por R23. I2 por 70 ohms, o sea 0,099 amperes por 70 ohms, igual a 6,93 volts. Y por último, la potencia en la resistencia 3, la resistencia 2 y la 3 estaban en serie, ¿sí? Si volvemos para atrás, acá podemos ver que la 2 y la 3 estaban en serie, entonces la misma intensidad circula por las dos resistencias, R2 y R3. Por lo tanto, podríamos calcular la potencia con esta fórmula, ¿sí? Que es I al cuadrado por R. La I que circula por la 3 es I2 al cuadrado por R3, porque la potencia era en R3 nada más. Bien, reemplazando, nos da 0,49 watts. Y ahora lo que hicimos fue, bueno, acá se puede ver la potencia en R3, que es lo que recién vimos. Y por último, hicimos en el simulador el circuito, ¿sí? Lo representamos en el circuito y se puede ver cómo la intensidad de corriente a la salida de la fuente de 9 volts es de 0,21 amperes. A nosotros nos dio también similar, 0,201 creo que nos dio. Y el voltaje entre A y B también nos dio 7, y acá es 6,94, no, 6,93 nos dio. A ver, vamos a volver para atrás. 6,93. Bueno, así que casi el mismo valor. La diferencia es por los decimales, ¿no? Que son valores que uno en algunos casos los redondea y no da exacto. Bien, finalizado el ejercicio.